¿Cómo les va? Y hoy que es 29 y no más, hoy que es 9 de febrero de 2025, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han transitado esta octava que veíamos ayer, ese movimiento, esa conectividad? Bueno, el día de hoy, al ser el 9 de febrero, ya pasamos 40 días desde el 1 de enero. Entonces, hoy traemos esa frecuencia positiva 40. ¿Y a qué se refiere ese 4 y ese 0? Bueno, básicamente se refiere al diseño alineado. ¿Y por qué se va a alinear? Porque, digamos que logramos esa unión de el eje X con el eje Y. Si vemos nuestra cardinalidad, vemos que es como una cruz, pero en ese cruce, en ese punto de intersección, están los ejes. Entonces, ¿qué me habla el eje X? La experiencia. ¿Qué me habla el eje Y? El ser. Entonces, si yo logro unir mi experiencia con el ser, logro mi alineación. Ahora, esta alineación, si la conecto con el origen, pues me da mayor profundidad, ¿no? Me da mayor conectividad con otros planos más abstractos que el que yo conozco. ¿Y esto en qué nos apoya? Bueno, pues que recibimos el código fuente que nos está operando. 2, que nos permite percibir más allá de lo que antes conocíamos y que nos trae la novedad al alcance. ¿Por qué? Porque nos permite empezar a observar lo que antes no observábamos y a ver, ok, si este es mi alcance y lo que está fuera de estas barras son mi límite, yo empiezo a identificar dónde sí me muevo, dónde no me muevo y hacia dónde me puedo mover o cómo me puedo mover. Entonces me va articulando diferentes operaciones. El diseño alineado es que logramos esa conectividad con el origen y entonces sí, nos quitamos todas esas etiquetas que nos encajonan. Es muy diferente saber que tengo un límite a que tengo un cuadrado, ¿verdad? Aquí una etiqueta, ¿qué es lo que hace? Pum, te pone en una categoría y no te es tan fácil salirte de ahí. Pero ¿qué tal si te empiezas a quitar esas etiquetas? Y empezar a quitarte la etiqueta, por ejemplo, de que eres tu profesión o lo que trabajas, quitarte la etiqueta de que solo eres X miembro de la familia, quitarte la etiqueta que eres el amigo que siempre ayuda, o el amigo que nada más va a interactuar, o el amigo que solo pide favores, quitarte esa etiqueta a lo mejor de vives en cierto territorio, tienes ciertas características físicas, entonces empezar a quitar esas etiquetas y nada más quedarte con la que entras como en un miembro de algo, y en este caso sería un ser humano. Entonces el ser humano es miembro de una especie humana que habita en la Tierra. Entonces, si te fijas, sí te da una diferenciación respecto a los otros reinos, ¿no? No te confunde con el reino mineral, con el vegetal o el animal, sino que te ponen en una área específica, pero no te limita en todos los aspectos. Entonces, para la Tierra, ¿yo qué soy? Pues un ser humano, me identifica como ser humano. Ahora, para mi territorio, ¿cómo me identifica? Pues con el nombre, con el que me registraron, ¿verdad? Que me da una identidad. Ok, para el sol, ¿cómo sería identificado? Ah, pues por la fecha de nacimiento. Ah, entonces hay diferentes formas de identificarme, sí, pero si te fijas, no te están metiendo en una cajita, sino que te están nada más delimitando quién eres. Y bueno, no entendiera que es ese 4, 0, pues me voy a verlo por partes. El 0 es la actualización, es esa conectividad que hablábamos, es ese elevador entre los planos que me permite ahora sí acceder a la información que necesito o que se requiere para que este diseño opere. Y este 4 pues es el diseño. ¿Qué diseño? Pues este ser, con estas características, con estas funcionalidades, con estas habilidades, con estos limitajes, con esos alcances, con esa perspectiva, apertura, con esa miedo, con esos temores. ¿Qué es lo que te identifica? No nada más somos un combo de ciertas cosas que podemos clasificar como buenas y no tan buenas, sino que somos una mezcla de elementos. Entonces, si una mezcla de elementos se pueden acomodar de diferente forma esos elementos, o solo sí, siempre sí se deben de comportar de la misma manera, no lo sé. Y en sus frecuencias rápidas pues tenemos hoy que es 325, la percepción de la velocidad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era ese 25? Pues el eje X, ¿no? El de la experiencia. Entonces, ¿qué me va a permitir cuando yo veo ese eje X, ¿no? Que es el plano, el del desarrollo. Pues que voy a poder ver cuadro a cuadro a cuadro de qué se compone. Y entonces sí, antes el rollo fotográfico tenía marcados los cuadritos, ¿no? De las fotografías. Y luego esa cinta sí sacaban muchas fotos de la misma, sí,
escena pero con diferentes posecitas, o sea, muy pequeños movimientos, y luego lo corrían a una cierta velocidad, pues ya se veía lo que era la película, ¿no? Básicamente. Entonces, si yo ahora voy a tener acceso a ver de qué va esa película, voy a poder observar cuadro a cuadro, imagínate de qué información me voy a enterar que está en mi entorno, que antes no era consciente. Y esto se da de una sola ocasión, no, se va dando por etapas. ¿Por qué? Porque a veces nos faltan herramientas para hacer más profundidad en lo que estamos trabajando. Entonces, te podrías preguntar, ¿alguna vez me voy a terminar de conocer? Pues no. ¿Por qué? Porque no eres siempre el mismo, porque vas creciendo, porque vas teniendo otro desarrollo. Pero si yo conozco qué aspectos forman parte de mí, entonces sí sé cómo opero, pero no me defino en una sola forma. Entonces puedo tener mi etapa en la que era, pues a lo mejor más aventurero, que me gustaba salir más de viaje, que me gustaba conocer, o en la que me iba a conciertos, me iba a salidas con mis amigos, o que iba al cine, o en una etapa en la que he preferido a lo mejor estar más en calma, no más estar conmigo mismo, interiorizar, o otra etapa que hasta me dio por escribir, o me dio por grabar una canción, o sea, diferentes etapas. Misma persona, diferentes versiones, diferentes combinaciones de sus elementos. Entonces es lo que nos invita hoy, esa frecuencia de diseño, a conocernos en nuestras diferentes aspectos y ir enriqueciendo el que más tengamos que trabajar. En el aspecto de 25, si no sé qué es, pues me voy a 52 y me dices la lógica de los circuitos. Porque necesito saber la lógica para entender qué es lo que está operando dentro de mí. Entonces, si ya hablamos que la conciencia, que es más grande que mi mente y que la mente sostiene mi mentalidad que habita en esta anatomía, entonces, si yo sé dónde estoy parado, entonces me puedo dar cuenta cómo empiezan las operaciones en mi entorno. Y entonces puedo ver que va desde lo más abstracto a lo más concreto y no al revés, de lo concreto a lo abstracto. De lo concreto a lo abstracto, ¿qué sería nuestro reporte de derivación? Decir, mira, esta fue cómo viví esa experiencia. Pero para que venga la siguiente experiencia o la siguiente información, el siguiente código a desarrollar, va a venir siempre del abstracto al concreto. Entonces, mientras más nos familiaricemos con estos conceptos, más fácil a nosotros nos va a poder ser ubicarnos en donde habitamos y no sentirnos desfasados por habitar la Tierra. Porque como la Tierra está cambiando, pues obviamente si ella cambia, nosotros también vamos a cambiar. Y eso es normal, que nos sintamos un poco hasta, pues no tan anclados, sino a lo mejor un poco volátiles, ¿no? Que andemos muy fantasiosos. Y entonces darnos cuenta de repente que esa fantasía que tenemos no es lo que está sucediendo, pues es un desengaño que duele. ¿Pero por qué duele? Porque había puesto todas mis expectativas fuera de mí. No las había puesto en lo concreto o en lo que sí está sucediendo, sino que los dejé volátiles, y cuando lo volátil no se vuelve concreto, pues hay un sentimiento de pérdida, pero realmente no estás perdiendo nada, simplemente es cómo lo estabas asimilando o tratando. Entonces hoy para calendario tenemos 9 de febrero 2025, para la 5D es día I, para la 3G es día 40, vuelta 3, cuadrante inhumano, seguimos en SN, pero hoy lo terminamos porque pasamos al paso contexto. Ya se va asimilando más ese inhumano en mi experiencia. Del plano lineal, 40 es diseño actualizado, como a través de esa antena 23 en el administrador 5. Cómo ese 5 nos está pasando la información a través de esa conectividad, ¿va? Pero también tenemos los circuitos de ese incremento para recrear la velocidad de este diseño. Ok, entonces ese incremento es S9 y ese circuito es S2. Entonces, si nos están dando circuitos para incrementar, ¿qué es aquello que ya detecté que se modificó, pero que todavía no he terminado de asumir esa modificación? Como que sí ya detecté, pero no he hecho todo ese proceso de percibir, sino más a lo mejor lo capté y lo capturé, pero está en stand-by. Entonces, se activa ese eje X y Y con la profundidad de Z. Es poner el binario acorde a 3, o sea, nuestra comunicación 1 y 2 acorde con Tierra. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3, toda la base de la comunicación, donde nuestra mentalidad va a estar alineada desde la conciencia, que sería el X, Y y Z. Si la membrana 4, 5, 6 se activa, nos permite la interacción y no la confusión. ¿Por qué? Porque la membrana va a estar modulando a través de ese 5 la información que venga desde el origen hacia nosotros. Entonces va a actualizar desde el origen, ya sea
el potencial para que se convierta en propósito, pues ese 6-9, y va a bajar como un código al diseño. Y entonces el diseño va a decir, esto es lo que tengo que funcionalizar, y va a actualizar toda mi parte 1, 2, 3, toda esa estructura molecular anatómica que tenemos. Ahora, si se activa esta membrana, me permite interacción y no confusión. Me alcanzo a ver mis límites y alcances en mí y en el otro. Entonces, ¿qué nos permite ubicarnos en estas partes? Bueno, primero, si yo me ubico en esa calculadora que vimos el día de ayer, si yo me ubico en la base, y yo sé que eso va a ser lo más concreto, y luego tengo 4, 5, 6, que es la membrana que va a estar permitiendo la apertura o el cierre de la información. Entonces 7, 8 y 9 van a ser los que van a estar informando. Si yo me permito esa comunicación, ese dinamismo, ¿qué va a pasar? Que sí o sí, desde el abstracto me va a estar llegando esa información para que mi sistema aquí abajo la pueda procesar, la pueda alinear, y entonces yo no me sienta desfasado de la situación que estoy viviendo, no me sienta acelerado, o no me sienta no perteneciente a, sino que pueda hacer un anclaje en el aspecto de, mira, esta situación se está estructurando de esta manera, puedo observar, todavía sigo en la parte de quedarme como observador o ya tengo que intervenir. Es como cuando los bebés empiezan su etapa de aprender a caminar. Y entonces la mamá que lo empieza a observar, empieza a ver el comportamiento y dice, mira, como que tiene un pequeño impulso, vamos a ver hasta dónde. Y entonces la mamá está vigilando que ese impulso no se pase para que no se vaya a caer, sino que lo alcance a controlar el bebé. Bueno, ya el bebé tiene ese impulso y ya empieza como que a aventar su cuerpecito un poquito para adelante, pero lo hace de una forma muy inocente, como no todavía captando qué es lo que está haciendo, sino simplemente siente ese impulso, ¿no?, de moverse hacia el frente. Pero qué tal que ese bebé ya controla ese impulso y entonces ahora sí logra ponerse de pie. Entonces la mamá tiene que estar más atenta, ¿no? Porque, ojo, ya se puede parar, todavía no sabe qué es caminar, pero ya dio ese impulso. Entonces ya el bebé se pone de pie y ahora tiene que aprender a equilibrar su peso de la cabeza con el resto de su cuerpo. Y la cabeza, por lo general en los niños, pesa mucho más que el resto de su cuerpo. Entonces tiene que empezar a aprender qué es el equilibrio. Entonces va así por cada etapa. De esa misma manera, nosotros podemos ser como esa figura de mamá en nuestro proceso cuando tenemos la información. ¿Por qué? Porque al momento de estar atentos de qué está sucediendo, entonces yo me puedo detectar, estoy en esta fase que a lo mejor estoy entendiendo algo, pero todavía no puedo expresarlo. Estoy en la fase en que estoy recibiendo algo y que siento que me cambió algo adentro y siento a lo mejor como incomodidad porque es nuevo y no sé dónde ponerlo, o siento mucha expectativa, o siento miedito. ¿Qué está pasando conmigo interiormente? ¿Dónde lo voy a enfocar? Mira, esto que me hace sentir un poquito incómodo, ya le hallé la manera en que no me haga sentir incómodo. ¿Y en dónde va a ir? ¿Es algo que me beneficie? ¿Es algo que voy a seguir o algo que no? ¿Dónde lo voy a acomodar? Entonces, de esa misma manera que el bebé va aprendiendo a levantarse para poder caminar y la mamá lo está observando, de esa misma manera nosotros nos vamos a hacer ese acompañamiento. Ahora, solos no. ¿Por qué? Porque nos está llegando la información de qué está pasando. Entonces sí, no me voy a perder. Pero qué tal que esto que me está pasando, no sé ni por qué me está pasando. Y entonces ahí sí pierdo la estabilidad, porque todavía no sé cómo controlar el peso de aquello que me está llegando. Todavía no sé hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, si volvemos a lo que hemos estado hablando, los límites, más allá de sentirlos como restricciones, nos están apoyando a saber hasta dónde sí me puedo mover sin el riesgo de caerme, sin el riesgo de no controlar ese movimiento, sin el riesgo de perderme. Qué interesante, ¿no? Para un día 40 que hablamos de actualización del diseño, cómo viene a darnos toda esta información. Y bueno, no queda más que derivar, entregar este día lo que entendiste, perfecto, lo que no, en tu cajita de límites. Ahí déjalo. Conforme vayan llegando más herramientas, se va a ir actualizando eso que sí se llega a necesitar. Y no te estreses, para todo hay un tiempo. Todo tiene diferentes etapas, todo tiene diferentes tiempos. No hay uno específico y no hay uno que diga sí o sí es la única forma de vivirlo. No, cada uno tiene sus etapas. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye.